Hermanos, vamos a compartir en esta mañana la palabra de Dios, basados en la promesa de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué dice? Deberemos tal como Él es. Porque le veremos tal como Él es. Esta maravillosa promesa, hermanos, de que llegue el momento en el que nuestros ojos puedan ver a Dios como Él es, realmente, hermanos, debiera llenar nuestro corazón del fuego que necesita para continuar nuestra carrera. Está prometido para usted que cree en Dios, para todo aquel que cree en Él, que verá su rostro de gloria. Y esa va a ser nuestra meditación en esta mañana. ¿Qué es lo que significa ver a Dios? ¿Qué es lo que implica al ser humano? ¿Qué es lo que le exige para poder llegar a contemplar el rostro del Dios viviente? Fíjense ustedes que cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra y caminó con los discípulos, hubieron algunas ocasiones que a Él le tienen que haber transmitido mucha tristeza y desánimo. Una se encuentra en Juan 12, 45. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 12, 45. Dice la palabra del Señor desde el 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Jesús dijo: el que me ve, ve al que me envió. Sin embargo, un poquito más adelante en San Juan 14, vamos a San Juan 14, versículo 8 y 9, resulta que Felipe, uno de sus 12 discípulos, pone al Señor Jesús en una situación lamentable. Porque habiendo el Señor un poco antes, unos momentos antes, unos días antes, habiéndoles dicho: el que me ve a mí ve al que me envió, y el que lo envió es el Padre, viene este Felipe, y en el versículo 8 de San Juan 14 le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Miren la petición tan insólita que este hombre, que se entiende, poseía inteligencia, discernimiento, la capacidad de acumular, ¿cierto?, por lo menos las últimas palabras que el Señor Jesús les había dado. Este hombre no había entendido nada. Jesús le dijo: si ustedes me ven a mí, ven al Padre. Y viene este Felipe y le dice: Señor, por favor, muéstranos al Padre y nos basta. Y miren la respuesta del Señor Jesús, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Y resulta que en toda esta vida, hermanos, carnal, vida terrena, con una mente humana finita, con una limitada disposición a creer lo que de parte de Dios nos viene, hay una lucha de la carne contra el espíritu, que se traslada también a una lucha invisible entre Dios y el enemigo, por la salvación de las almas o la perdición de las mismas. Y en ese ámbito el hombre tiene que tomar decisiones. Un hombre que quiere ver a Dios, que quiere sentir a Dios, que quiere conocer a Dios, primeramente tiene que tener en su corazón al menos el mínimo deseo de hacerlo. Y en este punto pareciera que el hombre tiene algo de mérito para presentarse delante de Dios una vez salvado y decirle: sí, pero es que yo fui a ti, Señor. Yo te abrí el corazón. Yo permití que tú con tu palabra entraran en mí e hicieran esta maravillosa obra de la cual habrá gozo porque fui salvo. Pero no es así. Dice que la gloria de Dios abate en el polvo al hombre. Dios lo abate en el polvo con la siguiente palabra. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Todo el que entre en el cielo va
va a entrar como un pobre pecador, sin mérito. No hay nadie que entre al cielo con un currículum en la mano. Y gracias a Dios, nuestra memoria de pecado va a desaparecer. Si no, no podríamos gozar de ese cielo. Pero fíjese usted que el hecho de ver a Dios trae al ser humano una bendición que escapa de sus posibilidades. Es como que a usted le regalen el auto más caro del mundo, que valga millones de dólares, con incrustaciones de diamante, con metal cierto de oro entre medio, y usted dice: ¿qué voy a hacer con este auto en esta choza en la que vivo? Qué ridículo me voy a ver porque me regalan el auto y miren, ando con aguayanas. No tengo cómo hacerle el peso a esa bendición. Y eso es lo que pasa, hermano, y le pasó a la tribu de Leví. Fíjese usted en Números 18:20 cómo Dios hizo la repartición de la tierra. Vamos a Números 18:20. Dios estaba dando instrucciones de cómo repartir las heredades, y resulta que en el versículo 20 Jehová le dice a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, le dijo el Señor, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Le tocó la buena parte a la tribu de Leví. No recibieron campos, no recibieron viñas, fuentes de aguas, minas de oro, de diamante, de piedras preciosas. Dijo Dios: yo soy tu parte, yo soy tu herencia. Y Dios lo ha llamado a usted, hermano, a ser sacerdote, como esta tribu especial. Y la herencia suya no son mansiones en la tierra, es cargar y portar, dice, el nombre del Dios eterno en la frente. ¿Habrá privilegio más grande que este, hermanos? ¿Será que acaso nuestra carne puede ver el rostro de Dios ahora, antes de que llegue el tiempo de 1 de Juan 3:2, que cuando Él venga seremos semejantes a Él y le veremos como Él es? ¿Será que ahora se puede lograr? ¿O hay que esperar que nuestra vida se acabe, que nuestra carne se desgaste para poder conocerlo? Dios una vez dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Qué más dijo? Sino alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dijo, y conocerme, que yo soy Jehová. Ese es el premio, hermano, de esta carne y de esta sangre. Que esta vida que nosotros estamos viviendo, que estamos gozando o sufriendo, porque tiene de todo, ¿cierto?, esta vida. Que esta vida nos sirva para entender y conocer a Dios. Ese es el propósito de esta vida, hermano. A los que tienen pocos años, como Elías, a los que tienen más, a todos, este es el llamado. Para eso Dios puso su espíritu en nuestra alma. Para eso, hermano. Ahora hay una cita, un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Dice: si estáis sentados en los lugares celestiales con Cristo, no podréis dejar de alabar a Dios. Imagínense esa tribu de Leví, el privilegio. No tenían campos, no tenían dinero, no tenían recursos, pero tenían a Dios. Y todo el pueblo, todas las 11 tribus sabían que aunque ellos no tenían campo, entre los demás, tenían a Dios por su herencia. Eran grandemente honrados. Y acá dice: si ustedes están sentados en los lugares celestiales con Cristo, no podréis dejar de alabar a Dios. Comenzar a educar vuestras lenguas para alabarlo, y enseñarle a vuestros corazones a hacer melodías para Dios. Y cuando el maligno comience, dice, a echar sombras a vuestro alrededor, cantar alabanzas a Dios. Cuando las cosas anden mal en vuestros hogares, dice, elevad una canción a las incomparables virtudes del Hijo de Dios. Y os digo que cuando toquéis esos acordes, Satanás os dejará. Podréis echar afuera al enemigo con su tristeza, y veréis con mucho mayor claridad
el amor y la compasión de vuestro Padre Celestial. Decían delante que alguien ha tenido problemas. Acá dice, cuando hay tristeza en el hogar, cuando el diablo echa tinieblas, dice, sombras en vuestro alrededor, dice, canten. Y huirá el mal. Vendrá otra vez la paz. Atrevámonos, hermanos, a creer en lo que está escrito. Los que entran en sagrada relación con el Dios del cielo no son dejados en la debilidad y flaqueza de su naturaleza. El mundo pierde toda su atracción sobre ellos, porque buscan una patria mejor, un mundo eterno, una vida que perdurará por los siglos sin fin. Esto constituye el tema de su pensamiento y de su conversación. Estamos en ese plano, hermanos, llenándonos de Dios para que ya nuestras palabras no sean vanas, para que nuestros pensamientos sean celestes. Estamos allí, hermanos, preparándonos porque Dios viene. Porque Dios viene, hermanos. Dios viene. Pero se va a llevar solo a los que se hayan llenado de Él y reflejen su imagen. Él se va a ver a sí mismo en sus hijos y va a decir, estos son míos, y se los va a llevar. Continúa diciendo, la palabra de Dios llega a ser preciosísima para ellos y disciernen las cosas espirituales, se regocijan en la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Anhelan, dice, ver al Rey en su hermosura y a los ángeles que nunca cayeron y el país de eterna belleza. Nosotros nos anhelamos, hermano, ver al Rey en su hermosura. Amén. ¿Estamos tratando de verlo ahora o estamos trabajando para verlo en el futuro, cuando Él venga en las nubes de su gloria? ¿Queremos verlo ahora, hermanos? ¿O pensamos que es para más adelante? La palabra del Señor dice que los discípulos le dijeron que querían ver al Padre y estaban con Cristo, y Cristo les dijo, tanto tiempo, ¿cuántos años llevamos en el Evangelio? 1, 2, 5, 10, 30, 40, 50, tanto tiempo, dice Jesús, que estoy con vosotros y no me han visto, no han conocido que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. ¿Cuánto tiempo, hermanos, de nuestra vida cristiana llevamos caminando sin ver a Cristo? Dice, si deseamos ver al Rey en su hermosura, debemos comportarnos dignamente aquí. Debemos superar nuestra puerilidad. Cuando seamos provocados, guardemos silencio. Hay ocasiones en que el silencio es elocuencia. Hemos de revelar la paciencia, la bondad que nos harán dignos de ser llamados hijos e hijas de Dios. Hemos de confiar y creer en Él y apoyarnos en Él. Hemos, dice, de confiar y creer en Él, de seguir las pisadas de Cristo. Si alguno, dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tal vez sea una cruz pesada, guardar silencio cuando debéis hacerlo. Puede ser una disciplina dolorosa, pero permitidme aseguraros que el silencio hace más para vencer el mal que una tormenta de palabras airadas. En este mundo hemos de aprender lo que debemos ser a fin de tener un lugar en las cortes celestiales. Hemos de aprender lecciones que Cristo desea enseñarnos a fin de que estemos preparados para ser llevados a la escuela superior en las cortes celestiales, donde el Salvador nos conducirá junto al río de la vida, explicándonos muchas cosas que aquí no podemos comprender. Allí veremos la gloria de Dios como nunca la vimos
aquí. Y note cómo termina esta cita. Dice, ahora, solo tenemos una vislumbre de esa gloria, porque no perseveramos en conocer al Señor. ¿Es posible en esta vida conocer a Dios? ¿Es posible ver a Dios? ¿Y lo vemos? ¿Y lo conocemos? ¿Cuál es el problema? ¿Será que Dios está escondido? ¿Usted ha ido al aeropuerto? ¿Ha visto a esos hombres con la pizarrita y el nombre de alguien? ¿Por qué hacen eso? Para identificarlo. Para identificarlo. ¿Pero por qué tienen que usar la pizarra? ¿No lo pueden identificar con los ojos? No, que no lo conocen. No los conocen. Claro. ¿Estamos preparados para recibir a Jesús y salir a su encuentro cuando Él venga? ¿O vamos a salir con la pizarrita? ¿O vamos a esperar que Él venga con la pizarra para que nosotros veamos, soy Jesús? ¡Ah, Jesús! A usted lo venía a buscar. ¿Vamos a hacer eso, hermanos? Fíjense, Maranata capítulo, conozcamos mejor a Dios. Dice, solo si conocemos a Dios aquí, podemos prepararnos para salir a su encuentro cuando Él venga. Pero muchos de los que profesan creer en Cristo no conocen a Dios. Su religión es meramente superficial. No aman a Dios. No estudian su carácter. Hay cosas que estudiamos. Estudiamos ahora el funcionamiento del cuerpo. Vamos a aprender del hígado más tarde. De la vesícula, ¿cierto? Del páncreas. Pero acá dice, no estudian el carácter de Dios. Estudiamos nosotros su carácter. ¿Cuál es el propósito de estudiar el carácter de Dios? Si no es para contemplarlo y ser transformados a su semejanza. ¿Cuál es el propósito? Podemos escribir aquí, pagar un detective privado que investigue a Dios en la Biblia y nos haga un informe del carácter de Dios. Y lo guardamos allí, acá, ¿cierto? En el escritorio. Y bien, ya hice un estudio del carácter de Dios. ¿Sirve eso? ¿Cuál es el propósito de estudiar ese carácter? Es que la vida del Eterno se manifieste en esta triste vida de polvo y de pecado, ¿cierto? Amén. Ese es el propósito. Y sigue diciendo, como no estudian el carácter de Dios, no saben cómo confiar, cómo mirar y vivir. No saben lo que es el amor que confía o lo que significa avanzar por fe. No aprecian ni aprovechan las oportunidades de escuchar y recibir los mensajes del amor de Dios. No pueden comprender que tienen el deber de recibir para poder enriquecer a los demás. La sabiduría del mundo no logra conocer a Dios. Muchos, dice, han hablado con elocuencia acerca de Él, pero sus razonamientos no acercan, dice, a los hombres a Dios, porque ellos mismos no tienen una relación vital con Él. Al pretender ser sabios, llegan a ser insensatos. Su conocimiento de Dios es imperfecto, no concuerdan con Él. La sabiduría del mundo nunca, hermanos, nunca va a poder revelar cómo Dios es. Cuando Eva quiso obtener conocimiento lejos del Señor, perdió su vestidura de luz y se vistió con ropajes de oscuridad y fue engañada. ¿Qué conocimiento adquirió Eva al seguir la corriente del mal? El conocimiento del pecado, el conocimiento de la desnudez, de la necesidad y finalmente la muerte. ¿Dónde está, hermanos, el verdadero conocimiento? ¿En qué tesoro nuestros ojos deben explayarse? ¿Ha ido usted a la playa? ¿Ha mirado usted la puesta de sol allá en el fondo? Como que los ojos no alcanzan, ¿cierto? Es una mirada tan panorámica que sus ojos tienen un espectro de alcance y es más allá. Acá dice que debemos explayarnos en conocer a Dios. Dice, Cristo es una perfecta revelación de Dios. El vivir una vida pura por fe en Cristo como Salvador personal llevará al creyente a un concepto más claro y elevado del Señor. Ahora, hermanos, nosotros tenemos el caso de Job. Job, un hombre íntegro, de
acuerdo a la Escritura. Un hombre limpio, un hombre que estaba padeciendo, pero no por causa aparente de su pecado. Y tenemos que este Job tuvo que seguir el camino de la perfección con dolor para poder ocupar el lugar que él debía ocupar delante de Dios. ¿Cuál es el lugar del hombre delante de Dios, hermanos? Hermana María, ¿qué lugar, Rigoberto, ocupa el hombre delante de Dios? Dice que somos llamados hijos de Dios. Eso como el Señor nos ve. ¿Y cómo nos vemos nosotros delante de Dios? Los invito a recorrer en esta mañana el camino de la perfección que Dios le puso a Job por delante. Vámonos al libro de Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. Versículo del 1 al 7. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Respondió Job y dijo, está hablándole a Dios, no está hablándole ahora a sus amigos. Hoy también hablaré con amargura, porque es grave mi llaga que mi gemido, es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Qué expectativas de su propia vida está presentando aquí Job, hermanos? ¿Cómo se ve a sí mismo, hermano Marco? ¿Se está viendo recto? ¿Se está viendo autosuficiente? No. Fíjense el versículo 6, dice, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, dice, antes él me atendería. Qué tremenda la postura de Job, la postura de un cristiano temeroso de Dios y apartado del mal. Él se creía justo delante del Dios Altísimo. Y fíjense que tenía muchas ganas de hablar. Versículo 4 dice, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Iba a tener pocas razones Job delante de Dios? No, muchas. Lo iba a tener ahí al Señor sentado mínimo 3 horas, hablándole de toda su justicia. Este es el primer paso, hermanos, del camino de la perfección, donde el ser humano se inicia delante de Dios, que se cree santo, se cree perfecto. Pero fíjense que la sabiduría eterna del cielo lo guía a un segundo paso. Job 40, vamos a avanzar bastante. Job 40 del 1 al 5, miren lo que dice la palabra de Dios. Además respondió Jehová a Job. Ahora Dios, después de que escuchó tanto a Job, ahora Dios le responde y le dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿A quién le está hablando? A Job. Entonces respondió Job. ¿Sabía Job a quién le hablaban? Sabía. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Segundo paso en el camino de esta perfección. Dios le hace conocer a su criatura cuál es su verdadera condición. ¿Puede ahora Job llenar su boca de argumentos? ¿Puede hablarle al Altísimo de igual a igual, así yo soy justo, escúchame? No. Dijo, yo no voy a hablar ya mucho, hablé 1, hablé 2, suficiente. Ese es un paso importante. ¿Usted quiere ver a Dios? Debemos aprender el lugar que ocupamos delante de Dios. No el lugar generoso que Él nos dice que nos da, ser hijos de Dios, no. ¿Cuál es el lugar de nuestra carne, de nuestra experiencia delante del Altísimo? ¿Estamos en condiciones? ¿No estamos en condiciones? Vamos al tercer paso en el camino de esta perfección. Job 42.
del 1 al 6, dice la palabra del Señor. Respondió Job a Jehová. Vuelve a hablar Job, miren. Vuelve a hablar. Todavía le queda ganas, pero esta vez lo va a hacer de una manera apropiada. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece, dice, el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba, ¿qué cosa dice? De lo que no entendía. Lo que no entendía. ¿Sabía Job cuál era su condición? No. Pensaba que estaba muy bien, pero no, aquí dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego. Miren, ahora un penitente, un suplicante. No es que él no va a contender conmigo porque yo vengo aquí en toda mi pompa, sino que él me va a justificar. No, ahora le ruega, le dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, le dice, y tú me enseñarás. Cuando Job se pone en esta situación de ser un aprendiz, Dios lo puede perfeccionar. Hasta el momento en que nosotros no lleguemos a ese punto donde Dios quiere enseñarnos y nos quedamos callados, aunque sea un momento, para que Dios nos pueda hablar, hasta que no lleguemos a ese punto, no vamos a poder ser transformados, ni capacitados para honrar al Dios eterno. Versículo 5. De oídas, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué maravilloso, hermanos, cuando Dios toma a un hombre y lo empieza a limpiar. Le saca su autosuficiencia, le saca toda su justicia propia, toda su experiencia que para él puede haber sido buena y digna, y lo hace reconocer que es un vil pecador. Y Dios sanó a Job después de esta ocasión. Dios lo sanó y humilló a los que lo acusaban. Solo faltaba que el Hijo de Dios tomara su lugar para que Dios le exaltara. ¿Por qué tuvo Job que soportar toda la aflicción de sus amigos y empezó a sentirse que era justo? No, en el momento en el que Job estuvo dispuesto a aprender de Dios, Dios lo sacó de su aflicción. ¿Pero por qué lo saca de su aflicción, hermanos? Porque cuando usted se toma de la mano del Eterno, ya no hay aflicción. Aunque pueda estar caminando por el valle de las sombras y de la muerte, no temerá ningún mal, porque Dios estará con usted. Así dice la palabra. Había un rey que recibió de regalo 2 halcones y se los llevó al hombre que entrena las aves para que se los dejara adiestrados. Y después de un tiempo, y el rey le dijo: ¿pero qué pasa? ¿No quiere aprender? No tengo más técnica, no sé qué hacer. Desde el día que lo trajimos, ahí está en el mismo árbol, no se quiere mover. El rey llamó a sus consejeros y a sus sabios y les dijo: por favor hagan algo por este halcón, que aprenda. Y no pudieron. No hay caso, no tenemos la ciencia. El rey ofreció un premio, una recompensa a cualquier ciudadano de su vasto imperio que lograra que el halcón se moviera de allí. Y nadie sabía cómo hacerlo. Perdón. Nadie sabía cómo hacer que ese halcón se moviera de allí. Pero al día siguiente, el rey se levanta y mira por la ventana de su palacio y el halcón revoloteaba de allá para acá, feliz. Y le dijo a los consejeros: ¿quién logró esto? Para recompensarlo. Y le presentan a un simple hombre campesino. Y este hombre queda mirando al rey con miedo y el rey le dice: ¿cómo lo hiciste? Rey, muy fácil, le dice. Corté la rama con un serrucho. Y cuando el pájaro vio que iba a caer, se dio cuenta que tenía alas y voló. Y el rey lo recompensó grandemente, le dio una gran recompensa. Bienvenida, Dios le bendiga. Le dio una gran recompensa por el solo hecho de haber cortado una rama.
Y muchas veces, hermanos, hay una rama en la cual estamos posados y no nos atrevemos a volar a Dios, para aprender de Él, para mirarlo a Él. ¿Se da cuenta? Nos encontramos en esta condición paralizados con un Dios omnipotente que nos invita a conocerle y a contemplarle con estos ojos mortales. Y no nos movemos ni un ápice porque estamos cómodamente echados en nuestra rama. Quizá esa rama, hermano, envuelve todo lo que somos, nuestra experiencia cristiana, nuestra familia, nuestros problemas, nuestras capacidades, nuestros temores, todo allí en esa rama. Y no nos queremos mover un poco más allá para estar con el Dios eterno, para volar. A los que se perdieron la historia por ir a abrir la puerta, el rey ofreció una recompensa para los que lograran que ese halcón se moviera del árbol. Y al día siguiente el halcón volaba para todos lados y le trae un campesino que le dice al rey: rey, muy fácil, con un serrucho le corté la rama y el halcón voló, para que entienda la historia. Nosotros tenemos nuestra propia rama que nos tiene tan cómodos que no nos sentimos deseosos de ir y mirar a Dios. Había un ciego que Jesús sanó y fue enviado al estanque de Siloé y que se lavara los ojitos porque él le había puesto un lodo. Y este ciego, dice el relato bíblico, que no era injusto, era un hombre justo. Él y sus padres venían de un linaje de gente justa. Qué bonito, ¿cierto? Pero había nacido ciego, y cualquier matrimonio justo podría decir: qué pena, tenemos que estar haciendo algo mal, como la guaguita nos ha nacido ciega. ¿Se imagina, hermana, su bebé hubiera nacido ciego? Sería terrible. Estos hombres justos tuvieron un hijo ciego. Y ese hijo creció y estaba ya grande y pedía limosna. Y pasa Jesús por el lado de él y le devuelve la vista. Este hombre ciego era justo, y por ser justo tenía un discernimiento espiritual mayor que el de los fariseos y sacerdotes de la época. Vamos a ir al relato, hermanos. San Juan, capítulo 9. Y usted va a ver cómo este ciego, en realidad, dentro de su alma, percibía la luz del cielo. Percibía dónde estaba la verdad. Dice San Juan, capítulo 9, en el versículo 17, cuando este hombre ya fue sanado, fue interpelado por las personas que querían saber cómo él había logrado ver cuando toda su vida había sido ciego. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: ¿qué cosa? Que es profeta. El ciego no estaba ciego del alma, ¿cierto? ¿Tenía discernimiento? Tenía discernimiento. Versículo 26. Veamos los porfiados que lo rodeaban. Dice: le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Creía este hombre en la divinidad, aunque era ciego. Había sido ciego, pero como era justo, hermano, tenía un discernimiento espiritual profundo. Y le bastó solamente ver a Cristo para creer en él. Y los fariseos y los sacerdotes enojados, toda una vida sirviendo en un camino equivocado, y no conocían a Dios. Versículo 31. Y sabemos que Dios, sigue diciendo el ciego, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Acaba de reconocer que Jesús viene ¿de quién? De Dios. Y acaba de tener una entrevista de 1 minuto con Él y ya está totalmente evangelizado. ¿Por qué? Porque su corazón era recto para con Dios y el Espíritu de Dios lo podía guiar a la verdad. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Fíjese usted, hermano, cómo aquí tenemos el ejemplo ilustrativo de lo que es ver a Dios. Es abrirle el corazón. Y estos otros hombres, años enseñando la palabra de Dios y no lo conocían. Ese es otro ejemplo. También nos revela a nosotros cómo va a ser el final de la obra. Jesús dijo: yo vine, versículo 39, para juicio a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Dice la palabra de Dios que al final del tiempo, Dios va a mandar mensajeros que van a hacer comprender su palabra en forma clara a este mundo. No van a haber ciegos, todos van a recibir la luz. Y allí se va a producir el juicio de Jesús, que los que no tenían luz vean, y que los que tuvieron luz y la rechazaron sean cegados. Se va a tomar la decisión final. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Quiere verlo allá al final? Nuevamente, ¿quiere verlo ahora? Fíjese que cuando usted desea a Dios, tiene que procurarlo, si no, no lo va a alcanzar. Primer ejemplo, el camino a Emaús. Nosotros tenemos que habían discípulos tristes que iban caminando hacia ese lugar, lamentándose porque el que ellos pensaban que iba a ser el Mesías, ahora estaba muerto. ¿Hace cuánto? Hace 3 días. Y no se acordaban que ese Mesías había dicho: el tercer día voy a... No, se acordaban de la parte triste. Hace 3 días que está muerto. ¿Y quién iba caminando con ellos? Jesús. Usted puede, hermano, caminar al lado de Cristo. Puede caminar al lado del Dios eterno y aún así no verlo. Puede ir lloriqueando, llorando, lamentándose, cojeando, suplicando, latigándose, y Dios al lado suyo caminando, y usted no lo ve. Cuando Jesús llega con estos hombres a donde ellos iban, hizo como que seguía más lejos, y los hombres lo invitaron a quedarse. Si ellos no lo hubieran invitado, Jesús hubiera seguido de largo. Esa fue la ocasión que hizo posible, hermanos, que estos hombres vieran a Dios. Lo procuraron, no se quedaron en su llanto lastimero sin hacer nada. Lo procuraron, le dijeron: ven, posa con nosotros. Y en esa invitación Dios se manifiesta a ellos. Nunca vamos a ver a Dios, hermanos, en esta carne si no lo procuramos. Con oración, con ruego, con lágrimas, con un verdadero deseo de encontrarlo. Porque un tesoro no se le da a cualquiera. Está escrito: las perlas no se dan a los cerdos, solo a los que desean que esas perlas adornen su cuello, ¿cierto? Como la sabiduría. Segundo caso, la tormenta en el mar. Los discípulos asustados: nos vamos a ahogar. ¿No te da cuidado?, le dicen a Jesús, que estaba dormido. ¿No te da cuidado de nosotros? Pasa encima reclamándole a Dios. Y Jesús iba en el barco con ellos, iba con ellos, estaba allí con ellos, y aún así temían por la vida. ¿Puede usted, hermano, estar con Jesús en la misma nave y aún así tener temor toda su vida? Porque no se da cuenta que Jesús está con usted. No ha puesto en él su confianza. Puede venir a la iglesia, puede sentarse y meramente calentar una silla. Y se va tan vacío
porque no se tomó de la mano del invitado invisible. Puedes estar en el bote y llorar, nos ahogamos, nos hundimos, no te da cuidado. Y Cristo ahí, que su propia presencia impedía que se hundiera el bote. ¿En qué momento Cristo se levanta y calma la tempestad? Cuando los discípulos nuevamente hacen algo para alcanzarlo. Ellos claman a Él y Él atiende su clamor. Pensemos, ¿por qué no hemos visto a Dios en esta carne? ¿Por qué no nos esforzamos, hermanos, por alcanzar esa grande, maravillosa e inmerecida bendición? Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, se puso muy osado, muy atrevido. Vamos a Éxodo capítulo 33. Fíjese usted en el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Esa petición que Moisés le está haciendo a Dios, le dice, déjame qué cosa ahora, que me muestres tu camino. Moisés le está pidiendo algo a Dios. Toma con este pedido donde Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, toma ánimo y se atreve a avanzar un peldaño más en el sendero del conocer a Dios, y le pide otra cosa aún mayor. Versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés pide ver a Dios, y le es concedido. Le es concedido, y dice el testimonio que él no lo pidió arrogantemente. No lo pidió con autosuficiencia, sino con todo el ardor y el deseo de tener una comunión más personal, más íntima con Dios. Cuando Dios ve que usted tiene ese deseo sano, limpio, de encontrarle, Dios se va a manifestar a usted. Dice que ninguno que viene a mí le echo fuera. Amén. Ahora, hermanos, tenemos que Moisés tuvo que pedir nuevamente, Dios, muéstrame tu gloria para poder verla. No hay nada que Dios nos vaya a dar, una bendición, la respuesta a una oración, algo que nosotros necesitemos, que la vaya a dar sin que nosotros la hayamos procurado intensamente. Ahí usted tiene la parábola de la viuda y del juez injusto. Pidió hasta el cansancio y el juez le responde. Dios está dispuesto, pero quiere ver que nosotros nos coloquemos en el lugar que nos corresponde. Ya vimos con Job, tenemos que aprender cuál es nuestra posición delante de Dios. Otro caso, hermanos, vamos a ver la experiencia de Saulo de Tarso, Hechos capítulo 22. Vamos rápidamente, hermanos, Hechos capítulo 22, versículo 12 al 16. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Primeramente, para que un hombre sea usado, para que un hombre tenga una comunión más estrecha con Dios, tiene que tener un testimonio acorde con lo que está deseando. Lo dice el versículo 12. Ananías era un varón piadoso según la ley, no según su propio concepto, según lo que Dios exige en su palabra. Este Ananías era piadoso.
¿Entendemos eso? Tiene que ser una vida ordenada, una vida santa, una vida limpia. Pero continúa diciendo el versículo 14. Y él dijo, Ananías le dijo a Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas, ¿a quién dice? Al justo. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Qué increíble. Pablo, después de ser un perseguidor, es escogido por el cielo para ver con sus ojos, ver al justo. ¿Usted cree que Dios no le ha escogido a usted para ver al justo? Las promesas de Dios se cumplen, hermanos. El Salmo 84:7 dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Nosotros veremos, dice, veremos a Dios. Y ahora lo podemos ver, hermano. Es cosa de que lo pidamos. En el tiempo de Jesús, los cojos podían ir saltando al lado de él sin darse cuenta. Los discípulos podían pedirle, muéstranos al Padre, sin entender que durante 3 años y medio lo estaban viendo y lo estaban aprovechando en cada momento del día. Los que iban camino a Maús podían andar junto al Salvador sin darse cuenta. Los discípulos en el bote podían navegar con Cristo en la misma nave sin percibirlo. Y en este tiempo la iglesia de Dios, que goza de los privilegios celestiales, puede estar marchando junto a su Creador sin siquiera notarlo, hermanos. Y Dios no quiere eso. Quiere que su pueblo esté lúcido, esté consciente del alto privilegio al cual ha sido llamado. Caminar uno a uno, como caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Así Dios va a venir a buscar a algunos que lo estén esperando. Serán muchos, pero en cuanto a la cantidad del mundo, solo serán algunos, hermanos. El rey Ezequías, Segunda de Reyes 20, del 1 al 19, tenemos un rey que estaba enfermo. Y Dios en su bondad toma al profeta Isaías, gran profeta que anunció al Mesías, y lo manda donde el rey Ezequías y le dice, rey, Dios dice, prepárate y ordena tu casa porque te vas a morir. Porque el rey estaba muy enfermo y Dios le avisa que se va a morir. Que ordene su casa, o sea, después de mí va a seguir este hijo, ese tipo de cosas. Entonces Ezequías se vuelve con todo su corazón a Dios y le ruega, Señor, ayúdame, dame más vida, no me quiero morir. Isaías iba por el patio del palacio y ya Dios le habla, devuélvete porque hay una respuesta a una oración. Y llega Isaías y le dice, Dios ha dicho, he escuchado tu pedido, te doy 15 años más de vida. Qué maravilloso, 15 años más. Y esto te será por señal, el sol retrocederá, ¿cierto? Y además le hace una torta de higos. Fíjense las medicinas naturales de la Biblia. Le hace una torta de higos, la pone en la llaga y es sanado. Ahora este rey, hermanos, en el versículo 4 de Isaías 39, nos encontramos que le dice el profeta al rey Ezequías, ¿qué han visto en tu casa? ¿Se recuerdan a qué se refiere esta pregunta? Cuando este rey Ezequías estaba enfermo, por todas las naciones vecinas se fue el rumor. Ezequías está de muerte, está enfermo, postrado en cama. Y el rey de Babilonia envió unos embajadores para saludar al rey y para saber cómo estaba su situación. Y este rey dice que cuando llegan estos hombres a su casa, y lo vamos a ver, Segunda de Reyes capítulo 20, vamos a ver qué es lo que hizo el rey. Segunda de Reyes capítulo 20. Llegan estos embajadores de Babilonia a interesarse por su salud. Versículo 12, Segunda de Reyes 20:12, dice, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que el rey Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró qué cosa,
toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa, dice, quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué cosa? ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Yo les pregunto, hermanos, un rey como Ezequías, que iba a morir, y por misericordia del Altísimo, su oración fue escuchada y se le añaden 15 años de vida. Un rey con semejante experiencia de encuentro personal con el poder del Eterno, que recibe la visita del mismo profeta, que le pone allí la torta de higos en la llaga, que le da una señal en el sol de que éste va a retroceder. Un rey con tal experiencia. Vienen los mensajeros de Babilonia y dice la palabra que no quedó ningún tesoro en su casa que no les hubiera mostrado. Sin embargo, este rey no les habla del Eterno que acaba de sanarlo. No les habla, no le dice nada. ¿Sabes qué? Mira, estoy sano porque Dios, en su misericordia y amor omnipotente, contestó mi oración, envió su profeta, puso su remedio en mi llaga y mira, estoy vivo. Y me ha añadido 15 años y ha movido el sol. ¿Dijo eso? No dijo. No. Le mostró las armas, los escudos, los tesoros, los diamantes, el oro, la plata, los caballos, los repastos reales. Todo su grande imperio le mostró. Y el Dios eterno que lo mantenía en ese mismo segundo con una vida que era prestada, no fue mencionado. Un cristiano, hermanos, puede presenciar los más grandes milagros, puede recibir las más enormes bendiciones, hasta que le llovieran joyas del cielo, que caminara sobre las aguas, que el Dios mismo bajara su dedo y le tocara y le sanara, y aún así dejar de darle la gloria. Porque es una cosa del corazón, hermanos, tan íntima, que allí Dios no se mete, Dios no interviene, Dios le da a usted todo. Dice, ¿qué había para hacerle a mi viña que yo no le haya hecho? Le puse buen abono, le hice un camino de fuentes de aguas, puse en ella una torre, la cerqué para que no entraran los cerdos y la mordieran, le hice todo. Y me dio uvas silvestres. Este rey Ezequías recibió todo, hermano, recibió vida, recibió sanidad, recibió el alto honor de ser visitado por mensajeros de un reino inmenso y tuvo la oportunidad de ensalzar a Dios, pero se ensalzó a sí mismo. Y Dios corre el mismo peligro con cada criatura a la cual Él permite ver su gloria. Corre el mismo riesgo de ser negado, de ser tratado como una basura, porque el rey dijo, mostré todos mis tesoros. Entonces Dios no es un tesoro, porque si fuera un tesoro lo hubiera mostrado de los primeros, pero no lo muestra porque para el rey, el Dios del cielo, no era importante, solo era un recurso para obtener vida y salud, pero no era importante. Ahora nosotros como cristianos, hermanos, Dios es importante. Un hombre escribió un libro llamado The Cloud of Unknowing, la nube de lo desconocido. Y él dio un consejo de cómo encontrar a Dios, cómo ver a Dios. Dijo, eleva tu corazón a Dios con amor humilde y sincero, y búscalo a Él y no a sus dones. Esa es la manera de buscar a Dios. No buscar la sanidad, no buscar el trabajo, no buscar las viñas, los campos, las riquezas. Es buscarlo a Él, hermanos. Dios es el tesoro de la creación. Él es el tesoro para todas sus criaturas. Y nosotros nos damos el lujo de despreciarlo, hermanos.
A veces viene un terremoto y las personas afirman el plasma, con el otro pie el equipo de sonido, con la otra mano sacan la libreta de banco, que no se me pierda si se me cae esta casucha. ¿Quién se preocupa, si es que le viene la muerte, de darle a Dios su último agradecimiento? ¿Quién se preocupa? Hermanos, que no nos pase lo que le pasó a este rey Ezequías. Valoremos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace, por lo que Él nos puede ofrecer, por lo que Él nos puede borrar del pasado, por lo que Él nos ofrece en el futuro, no. Hay un poema que se llama A Jesucristo crucificado. Dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar, dice, porque te quiero. Porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Es ese su deseo, hermano? Amar a Dios porque es Dios, amarlo porque es mi Padre, porque me da la vida, porque me sustenta. Fíjese, cada segundo que respiramos es prestado, hermanos. Nosotros no podemos sustentarnos, ni siquiera podemos sustentar una pluma de roja y una pluma de bebé, si no se va a mover. No podemos hacer nada, hermanos, nada sin Dios. La visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada a probar su gratitud y devoción. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar el poder, la bondad y la compasión del Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos. Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho, antes se enalteció su corazón. El relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido en ocasión de la visita de los embajadores contiene una lección importante para todos, de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y la bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del Salvador. Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia Dios, no resultará difícil impartir lo que encierra la vida espiritual. Entonces, grandes pensamientos, nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad, propósitos abnegados y anhelos de piedad y santidad hallarán expresión en palabras que revelen el carácter de lo atesorado en el corazón. Aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan nuestra ayuda, nuestra dirección. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra pronunciada en sazón será como un clavo puesto en lugar seguro. Puede ser que mañana alguna de esas almas haya en donde no se las pueda alcanzar. ¿Qué influencia ejerceremos sobre esos compañeros de viaje? ¿Qué han visto tus amigos y conocidos en tu casa? En vez de revelar los tesoros de la gracia de Cristo, ¿estás desplegando aquellas cosas que perecerán con el uso? ¿O comunicas algún nuevo pensamiento sobre el carácter y la obra de Cristo a aquellos con quienes te pones en contacto? Ojalá aquellos por los cuales Dios ha hecho maravillas mostraran su alabanza y hablaran de sus obras poderosas. Pero cuán a menudo aquellos para los cuales Dios obra son como Ezequías y se olvidan del dador de todas sus bendiciones. Recordemos la pregunta, la petición de Felipe a Jesucristo. Le dijo: oh Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
A veces a las personas les basta tener un gran auto, tener una gran casa, tener 2 campus allá en el sur, tener una abultada cuenta de banco, tener una excelente salud, tener una gran familia, tener un prestigioso trabajo, tener el amor de los que lo rodean. Con eso se llena a veces el cántaro humano. ¿Es acaso nuestro deseo? Muéstranos al Padre y nos bastará hallar al Padre. ¿Serán saciadas nuestras más caras expectativas mirar a Dios? A eso nos ha invitado, hermanos, pero es por fe. Amén. No es por vista. Amén. No es por gloria humana, es por la gloria de Dios. Amén. Terminamos con una historia. Una niña de 8 años llamada Tess. Un día escuchó a su mamá y a su papá conversando en silencio. Su hermano estaba muy enfermo y a punto de morir. Tenía una masa creciendo en su cabeza y necesitaba una operación muy costosa, y el padre ya no daba abasto para pagar las cuentas del hospital y la hipoteca de la casa. Entonces decidieron irse de esa casa que estaban pagando a un pequeño departamento. Y la madre lloraba y el padre le decía: esposa, solo un milagro puede salvarlo. Y esta pequeña Des va a su recámara corriendo. Se subió en un piso y allí en el closet tenía guardado un frasquito de plástico con moneditas. Y la dio vuelta y empezó a contar 1 vez, 2 veces, 3 veces. Necesitaba saber con exactitud la cantidad de dinero. Y se escabulló por la puerta de atrás y se fue a la farmacia. Caminó muchas cuadras. Cuando llega estaba el farmacéutico atendiendo a otra persona. Y demoraba en atender y ya estaba angustiada por su hermano, porque tenía que comprar ese milagro que había dicho el padre que podía sanar a su hermanito. Y se aburrió de esperar y empezó a hacer ruido con el pie, porque era tan chiquitita que no la tomaban en cuenta. Después se limpió la garganta de la mejor manera que pudo y nada. Sacó una moneda del frasco y hizo así en el mesón, y el farmacéutico enojado le dijo: ¿qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado conversando con mi hermano de Chicago que hace años que no veo? Y ella le dijo: sí, señor, con el mismo carácter del farmacéutico, pero yo también vine a hablarle de mi hermanito, que está muy enfermo, y yo vengo a comprar un milagro. ¿Cuánto cuesta? El farmacéutico la mira y ya con otro tono le dice: no vendemos de eso acá, no vendemos milagros. Y la niña le dice: pero mire, si es cosa de dinero, aquí está. Y vacía su tarrito. Y si necesita más, puedo conseguirlo. Por favor, véndamelo pronto, que mi hermano está muy mal. Está creciéndole una cosa en la cabeza, y si no lo operan va a morir. Y este hombre le dice: ya te entendí, niña, pero acá no vendemos eso. Y si lo vendiéramos, eso no alcanza. Entonces el hombre con el cual estaba hablando el farmacéutico era un hombre elegante, bien vestido, refinado, y queda mirando a la niñita y le dice: mijita, ¿qué clase de milagro necesitas? Y ella le dijo: uno muy especial. Mi hermano le está creciendo algo en la cabeza y hay que operarlo y no tenemos dinero, mis padres ya no tienen dinero, por eso vine y aquí está mi dinero. Y él le dice: ¿cuánto tienes ahí? $1.10. Ah, le dice, creo que puedo ayudarte. Creo que yo tengo uno de esos milagros que tus padres necesitan. ¿Pero cuánto cuesta? Le dice la niña. Si necesita más, yo puedo conseguirlo. No, le dice, curiosamente cuesta $1.10. Y en una mano tomó el frasco, en otra mano tomó a la niña y le dijo: vamos a tu casa. Y ese hombre es conocido como el doctor Carlton Armstrong, un famoso cirujano especialista en neurocirugía. Y llega a la casa, esta historia es real, y los padres hacen entrar al hombre y le muestran al niño, y este hombre hace gratis la operación. Se quedó con las moneditas así, pero hace la operación gratis.
Y cuando pasó todo esto, la mamá estaba muy feliz y dijo: qué felices circunstancias que trajeron a este doctor hasta nuestra puerta. Me imagino cuánto habrá costado esta operación. Esto fue un verdadero milagro. ¿Cuánto habrá costado? Y la niñita se sonríe porque ella sabía en su mente cuánto costaba exactamente el milagro. ¿Cuánto costaba? $1 con 10 centavos. Y la fe de una niña de corazón limpio. Cuando usted quiera ver a Dios, hermano, cuando usted quiera ver al Dios omnipotente y escuchar su voz, como lo escuchó Moisés, como lo escucharon los profetas, como lo escuchó Elías, cuando pudo discernir ese silbo apacible y delicado, cuando usted lo quiera hacer y tenga esa fe, va a experimentar este milagro, hermanos. Va a experimentar cómo la gracia de Dios viene a su vida y le da lo que usted necesita. Pero para esto, hermanos, tiene que haber una preparación. Ocupar el lugar que corresponde. Ser humildes, saber que no somos nada, y en esa condición de no ser nada, pedirle a Dios todo. Pedirle: muéstrame a ti mismo. No muéstrame Venecia, que lo he visto en documentales. No muéstrame los tesoros que están guardados allí en los palacios. No, muéstrame a ti mismo. Yo soy nada, pero muéstrame todo. Y Dios lo va a hacer, hermano. Amén. Que nos baste ver al Padre. Y que lo procuremos para que la promesa de Dios se cumpla en nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén.